Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz de tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López y te saludo desde esta bellísima comunidad de Limor aquí en California. Hoy nos encontramos a julio 26 del 2024, esperando que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos. También tenemos que darle gracias a Dios por este regalo de un día más de vida, que gracias a su amor y a su misericordia nos ha permitido reunirnos tú y yo el día de hoy para hacer este video. Te decimos gracias. Aunque ahorita es una de las pocas veces que hago video en la noche. De repente dije, estoy con esa inquietud de compartirles lo que les voy a compartir el día de hoy. Ahorita aquí son las 8:30 de la noche, muy tarde para mí, pero tuve la necesidad de hacerlo. Eh, y bueno, ya después de darte la bienvenida, darte las gracias, darle gracias a Dios, perdón, te voy a decir a ti también gracias de esta manera, con mucho cariño, con mucho respeto, especialmente para ti. ¿Listo? ¿Lista? Aquí va. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de lo bueno poco, de lo que se daba, se acabó. Ahora sí, ya con el agradecimiento, voy a compartirte el día de hoy esto que me está retumbando mucho. Tengo mucha inquietud, no me ha dejado en paz. Tengo la necesidad de compartirla, esperando que pongamos, como siempre te digo, mucha atención, simplemente para reflexionar, meditar todo como Dios nos habla, nos manda las señales, pero no ponemos atención. Y sobre todo en ese tiempo que estamos viviendo. Por eso, especialmente por esa razón, eh, por lo que estamos viviendo, siento mucho la necesidad de compartirlo para poder ir entendiendo el por qué, cómo nos habla nuestro Señor, como siempre. Eh, lo que te voy a compartir hoy es el libro de Deuteronomio del Antiguo Testamento. Se le dice, está en la categoría de los de Pentateuco, llamados los primeros 5 libros de la Biblia, y que como te digo siempre, cada vez que uno va a leer cada libro, o cada evangelio o cada carta, tenemos que leer la introducción para saber, tener una idea de qué nos habla este libro. Porque es muy importante, porque ahí nos da muchísima información del tema que nos está hablando. Y vamos a empezar a decirte la introducción del libro de Deuteronomio. Dice, el libro del Deuteronomio, que se abrevia DT, sitúa a sus lectores en un punto bien determinado del espacio y del tiempo. Después de 40 años de marcha por el desierto, los israelitas, bajo la conducción de Moisés, llegan a las llanuras de Moab, al este del río Jordán, frente a Jericó. De este modo culmina la etapa comenzada con el éxodo de Egipto y está por iniciarse una nueva, que es el paso a través del río para tomar posesión de la tierra que el Señor les ha prometido. En este momento solemne y con la mirada puesta en su muerte cercana, Moisés reúne
por última vez a todo Israel y le entrega su testamento espiritual. En estas palabras de despedida, el gran legislador evoca las experiencias vividas en común e instruye a la comunidad sobre la forma de vida que deberá llevar a la práctica para ser realmente el pueblo de Dios. Al mismo tiempo, le advierte que de la fidelidad a los mandamientos y preceptos divinos dependerá la permanencia de los israelitas en el hermoso país que el Señor les ha dado como herencia. Entonces, dice, en la parte central del libro se encuentra el llamado Código Deuteronómico, que comienza con una serie de disposiciones relativas a la centralización del culto en un santuario único. Alrededor de este núcleo legal se sitúan los dos discursos introductorios de Moisés y los complementos y apéndices finales, en los que se entremezclan diversos temas y géneros literarios, las bendiciones y maldiciones vinculadas con la fidelidad o infidelidad al pacto o alianza. La exhortación que acompañó la exhortación que acompañó a la renovación de la alianza en el país de Moab, y el cántico y las bendiciones de Moisés. En esta parte final están asimismo la referencia a la designación de Josué como sucesor de Moisés y el relato de la muerte del gran líder antes de la entrada de los israelitas en la tierra prometida. El Deuteronomio reconoce que el Dios de Israel es el Señor del cielo y de la tierra. Pero el mensaje que proclama con más insistencia no se refiere a la soberanía universal de Dios, sino a su especial relación con el pueblo de Israel. El Señor es tu Dios y esta relación particular expresada en la palabra alianza tiene su origen en el amor divino. El Señor amó a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y por el amor que les tuvo, les prometió con un juramento que sus descendientes recibirían como herencia el país de Canaán. Al entrar en la tierra prometida, Moisés los invita a tomar conciencia de sus responsabilidades. Miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la muerte y el mal, por el otro. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Es decir, que el amor de Dios debe corresponder entrega indivisa y sin reservas de toda la persona, a ver, un momentito, de toda la persona a Dios, manifestada en la fiel observancia de la voluntad divina,
amen ustedes al Señor su Dios y cumplan sus preceptos, leyes, decretos y mandamientos. Esta es la introducción de lo que nos habla todo el contenido del libro de Deuteronomio, que son los primeros 5 libros de la ley, llamados de la ley, donde se está diciendo todo lo que, los requisitos, lo que debemos obedecer. Entonces eso es en el Antiguo Testamento. Ay, perdonen, me está haciendo tanto calor. Ay, Dios mío, yo que sudo tanto, perdón, una disculpa, pero está, ay, Dios mío, demasiado calor. Entonces, esta es la introducción del libro del Deuteronomio. Las indicaciones de lo que de lo que contiene este libro. Y tiene, voy a comenzar porque ustedes ahí en su casita, que se compren su Biblia y lo lean calmadamente. Y tiene 34 páginas. Y voy a les voy a compartir los capítulos que todo está muy importante todo el contenido del libro, pero me voy a referir especialmente basado, como les dije, a lo que estamos viviendo, lo que se estaba viviendo, lo que nos dice el Señor, lo que se dejó, las leyes que se dejó para que las cumpliéramos, las obedeciéramos, para que nos vaya bien en la vida. Y poner mucha atención porque aquí se está anunciando que se le da los 10 mandamientos a Moisés. Y vamos a comenzar. Voy a comenzar con el capítulo 19, pero me voy a enfocar en el capítulo 15, donde dice, hablando de las leyes precisamente, que es ley contra los testigos falsos. Y aquí nos dice este libro: a la persona que mienta, que se preste al juego sucio de levantar un falso, ser un testigo falso, echar mentiras. Entonces aquí se nos habla, nos dice, ley contra los testigos falsos. La acusación de un solo testigo no será suficiente para demostrar que una persona ha cometido un crimen, delito o falta. Solo valdrá la acusación cuando la presenten 2 o 3 testigos. Si algún malvado se presenta como testigo falso contra alguien y lo acusa de haber cometido un delito, entonces las 2 personas en pleito se presentarán ante el Señor y ante los sacerdotes y jueces que en aquellos días estén en funciones. Los jueces examinarán el caso con toda atención y si resulta falsa la declaración presentada por el testigo contra la otra persona, se le hará sufrir la misma sentencia que él quería para el otro. Así acabarán con la maldad que haya en medio de ustedes. Cuando los demás lo sepan, tendrán miedo y ya no se atreverán a cometer una acción tan mala. No tengan compasión, cobren vida por vida, ojo por ojo, diente por diente.
mano por mano, pie por pie. Pie por pie. Por eso es en esta, en esta ley donde se nos está diciendo, ley contra los testigos falsos, contra el mentiroso, va a recibir el mismo castigo si está mintiendo y se descubre la mentira de que estás levantándole un falso al inocente, tú también la vas a pagar de la misma manera. Por eso el Antiguo Testamento, que era la ley del talión, se decía de ojo por ojo, diente por diente. Como tú hagas el mal de esa misma manera, tú también la vas a pagar. Te van a tratar, te va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, para que veamos, eso fue en el Antiguo Testamento y de hoy en día también, pero ahora es ley, pero con nuestro Señor Jesucristo, pues el amor, la compasión, la misericordia, pero la maldad es la maldad. Y así como fue en el pasado, es lo mismo aplica de hoy en día. Si tú levantas un falso y va alguien a la cárcel por tu mentira, tarde o temprano la verdad saldrá a la luz, pero lo principal, yo digo, para mí, como siempre estoy diciendo, la interpretación, lo que yo entiendo es en el mundo terrenal y como hijo de Dios es que simplemente la conciencia es tu castigo. No necesitas una cárcel física para pagar lo que hemos hecho mal. La conciencia no te deja, ahí lo traes, ahí estás preso, en esa carga de conciencia de saber que que actuamos mal. Si es que tenemos conciencia, pero estamos ahí encarcelados, ya nos hicimos prisioneros de nuestras acciones y no necesitamos tanto una cárcel física. La cárcel física es para el ejemplo a la humanidad que se detenga. Pero yo digo, el que tiene la maldad, el que no tiene conciencia, el que no tiene a Dios en tu corazón, de nada te va a servir que estés en la cárcel. Podrás estar ahí, pero todavía con más agresión, con más coraje, con más maldad, porque no tienes conciencia, porque si uno fuera realmente, tuviera a Dios en su vida, en su pensamiento, en su corazón, uno no podría actuar de esa manera, porque esa acción no corresponde a un hijo de Dios. En mi humilde opinión, lo que para mí es lo lógico, pero el ser humano tratamos de justificar y de darle muchas vueltas al asunto. Es tan sencillo con que simplemente sé bueno, no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Esa soy yo, lo que yo entiendo, pero la gente nos complicamos. Y continuamos. Esa es una, donde está hablando de los testigos falsos. Ahora, el capítulo 20, otra ley, porque este libro es de puro de leyes, de todo lo que tenemos que hacer y tenían que hacer y que yo considero que de hoy en día es lo mismo, dice, es para todo, dice, leyes de guerra, dice, si al salir ustedes a combatir a sus enemigos, ven que ellos cuentan con caballería y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el de ustedes, no les tengan miedo, pues ustedes cuentan con el Señor su Dios, que los sacó de Egipto. Y cuando llegue la hora de la batalla, el sacerdote se dirigirá al ejército y dirá, escuchen, israelitas, hoy van a luchar contra sus enemigos. No se desanimen, ni tengan miedo, no tiemblen, ni se asusten, porque el Señor, su Dios, está con ustedes. Él luchará contra los enemigos de ustedes y les dará la victoria. Luego hablarán los jefes y dirán,
Si alguno de ustedes ha construido una casa nueva y todavía no ha vivido en ella, no se vaya, que se vaya a su casa, no sea que muera en la batalla y sea otro el que la estrene. Y si alguno de ustedes ha plantado un viñedo y aún no ha podido disfrutar de él, que se vaya a su casa, no sea que muera en el combate y sea otro el que recoja las uvas. Y si alguien está comprometido en matrimonio y todavía no se ha casado, que se vaya a su casa, no sea que muera en la lucha y otro se case con su prometida. Después, los jefes se dirigirán de nuevo al ejército y dirán: si alguno tiene miedo y le falta valor, que se vaya a su casa para que no acobarde también a sus compañeros. Y cuando los jefes hayan terminado de hablar, los capitanes se, los capitanes se pondrán a la cabeza del ejército. Cuando se acerquen ustedes a una ciudad para atacarla, primero deben proponer la paz. Si los habitantes de la ciudad aceptan la paz y los dejan entrar, entonces les servirán a ustedes como esclavos en trabajos forzados. Pero si no hacen la paz con ustedes, sino que les declaran la guerra, ustedes rodearán la ciudad y la atacarán. El Señor, su Dios, la hará caer en poder de ustedes, y ustedes matarán a filo de espada a todos sus habitantes. Las mujeres, los niños, el ganado y todo lo que haya en la ciudad será para ustedes. Podrán disfrutar de todo lo que el Señor, su Dios, les permita tomar del enemigo. Esto mismo harán ustedes con todas las ciudades que estén lejos de donde habiten y que no formen parte de estas naciones. Pero en las ciudades de estas naciones que el Señor su Dios les da en propiedad, no deben ustedes dejar nada con vida, sino que destinarán a la destrucción como sacrificio al Señor a los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos y jebuseos, tal como Él lo ha ordenado, para que no les enseñen a ustedes a hacer las mismas cosas horribles que ellos hacen en honor de sus dioses y les hagan pecar contra el Señor su Dios. Si para tomar ustedes una ciudad tienen que sitiarla por mucho tiempo, no derriben sus árboles a golpe de hacha, pues necesitarán sus frutos como alimento. Además, no son tan solo árboles del campo. Además, son tan solo árboles del campo y no hombres que puedan defenderse del ataque de ustedes. Sin embargo, podrán derribar los árboles que no sean frutales y que les sirvan para sitiar la ciudad que estén atacando, hasta que caiga en su poder. Fíjense, esta otra ley que habla
de cuando se hacen las guerras, leyes de guerra, cómo se les está dando la orden en este tiempo del Antiguo Testamento, que es que se hace la guerra a los que están en contra de Dios. Por eso se escucha muy cruel todo lo que se dice aquí, cómo se debe atacar. Pero yo cuando leí la primera vez la escritura, y yo decía, pero yo decía, ¿cómo es que si Dios es tan bueno y misericordioso, y por qué aquí tanta crueldad y tan como que si no fuera Dios, ¿no? El amoroso, el bueno? Pero lo que no sabía era precisamente que no tenía este, el conocimiento de cómo es toda la palabra de Dios. Pues todavía tampoco, pero que todo lo que tú vas buscando, el conocimiento, el saber el por qué, qué tiempo, por qué esto, por qué el otro, y cuando uno no tiene esa información, pues uno eh, te quedas que no entiendes absolutamente nada y te puedes confundir y creer que es un Dios malo, pero no, es simplemente que tenemos que llegar siempre a donde quiera que vayas, no tenemos que estar haciendo guerra con nadie, ningún país, y yo lo aplico, yo todo lo que es la palabra de Dios, aunque se hable, por ejemplo, aquí, que es las guerras, pero yo lo digo, lo llevo en, en general para poder entenderlo, de, de que en la familia, en el trabajo, en las amistades, con tu esposo, con tu familia, con todo mundo, guerra es guerra. Es que tenemos que llegar siempre, estemos donde estemos, tenemos que ser, si somos hijos de Dios, que lo somos, tenemos que llegar en son de paz. No tenemos que llegar haciendo pleito y andar peleándose el poder tener el control. Y yo, en mi humilde opinión, lo que yo veo para mí, lo que es Dios para mí, es que Él es paz, amor, tranquilidad, unidad y apoyarse uno a los otros. Él no es un Dios de división, de quitarle al otro, de que uno triunfe y el otro se destruya. Aquí, en este caso, que sí lo dice así, es cuando tú llegas en son de paz donde quiera que sea. Pero en este caso se está enfocando todo lo que es la palabra de Dios, es que se entregan a otros dioses, a otras idolatrías y no a un solo Dios verdadero. Por eso se hace la guerra, porque cuando es que las personas nos ponemos en esa situación de guerra, cuando no estamos en la misma sintonía, cuando hay diferencias, desavenencias. Y dice, si tú llegas a un lugar y llegas de paz, pones lo que tú quieras o lo que tú expongas, el contenido ahí, te pone como este abanico, a ver, vengo, tengo esta propuesta, ¿qué te parece? Vamos a hablar. Cada quien exponga lo que quieren, lo que necesitan, hablar, y sobre todo en este caso que es el amor de Dios. Y si estás en sentido contrario, tú eres un hijo de Dios y te llevan a otro nivel, te están queriendo forzar a hacer, a dejar a Dios a un lado, pues no lo vas a aceptar. Pero también no tienes que pelear. Cuando se dice pelear, es, en el caso de la cosa de Dios, es respetando y exponiendo que tú no te vas a mover a lo que los demás crean y quieren que tú también a fuerzas, si tú no tienes ese convencimiento,
no va a haber nada que te convenza cuando estés firmes en la fe. Pero ahí es donde está diciendo, si llegas, donde quiera que llegues, tienes que llegar en son de paz. Y hace el llamado a decir, llegar uno y a ver, permítanme un momento. Si al salir ustedes a combatir a sus enemigos ven que ellos cuentan con caballería y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el de ustedes, no les tengan miedo, pues ustedes cuentan con el Señor su Dios. En cualquier situación que tú te enfrentes, tienes que contar con Dios y tienes que ir bien preparado. En este caso, a luchar, a defender tu fe, a defender en lo que tú crees, no peleando, sino que qué es lo que vas a demostrar tú con tu actitud, como tú vivas, como tú te comportes. No vas a llegar queriéndole quitar a nadie nada. Es para poder ayudar, orientar a los demás, que seas un apoyo. Pero si en ese caso se hace si en tu territorio, por ejemplo, como nosotros, los, eh, los católicos, con las demás personas en lo que crean, se respeta, yo digo personalmente, se respetan, tú de tu posición no te vas a, tú no te tienes que mover, ni tienes que pelear, ni tienes que hacer nada, simplemente con tu fe, con tu manera de vivir, con tu manera de ser, no vas a permitir que te falten el respeto en lo que tú creas, no lo vas a permitir que se metan a decir que esto no está bien o que está mal, según la persona, como también nosotros, no tenemos derecho de faltar al respeto al que tenga otra creencia. Si para esa persona cree y la evidencia de la vida les demuestra que está bien, pues adelante. No podemos no podemos forzar, perdón, a nadie a que no crea, que crea en lo que nosotros creamos. Nosotros creemos, es nuestra verdad, es nuestra fe, es simplemente me siento bien en como en lo que yo creo, en lo que yo vivo, en lo que a mí me demuestra el Señor, y con eso para mí me basta y me sobra, que para mí es mi verdad. Y como yo creo en eso y a mí me funciona y me siento muy bien, yo simplemente expongo y les digo a los demás, les hablo de lo que Dios me ha dado a mí, de cómo me trata a mí, cómo Él me demuestra a mí, que yo tengo la evidencia con hechos de lo que Él ha hecho en mi vida, y nada más les comparto, pero no podemos forzar a nadie, ni me van a forzar a mí tampoco en otra creencia. Por más que, yo lo digo personalmente para mí, por más que me digan, por más que me traten de convencer, simplemente yo no puedo dudar en mi fe porque no tengo duda. Entonces, ¿por qué voy a estar interesada en querer pertenecer a otro lado que dicen que es la verdad y que no es así, que no es acá? Ni nosotros tampoco los demás. Simplemente yo estoy convencida fielmente en mi fe y nadie me va a mover de ahí porque a mí no es por lo que yo escucho, es por lo que Dios está haciendo en mi vida y me lo demuestra. Y que yo compruebo que su palabra, todo lo que Él dice en los 10 mandamientos, si los cumples con esos 10 mandamientos, salen, si uno cumple con los 10 mandamientos, ahí todas las ramas de la consecuencia de los 10 mandamientos, todo es bueno. Pero si fallamos a los 10 mandamientos, precisamente es todo lo que estamos mirando en el mundo. Y es exactamente lo mismo que aquí se nos está diciendo. Y el Señor nos dice, ve preparado cuando tú te enfrentes a que te traten de que venga una guerra, a quererte cambiar o mover de tu fe, de lo que tú crees, de que tú crees en ese Dios verdadero. Tú ve bien preparado con el arma de la fe, del amor de Dios. Ese sea tu escudo. Eso es que vayas bien preparado para ese tipo de guerra, que no tiene que haber guerra yo digo en mí, yo no tengo que pelear con nadie en lo que la otra persona cree. Yo simplemente, yo estoy bien, ahora sí con el cinturón puesto de la fe, el escudo de la fe bien puesto,
de que no tiene por qué haber guerra. Entonces aquí que nos preparemos bien y que aprovechemos el tiempo que estemos en este mundo y con lo que tengamos, con esa fe, que no esperemos a que nos suceda algo para poder disfrutar del bienestar. No dejes lo que es tuyo. Y lo dice muy claramente aquí. Dice, eh, pues ustedes cuentan con el Señor su Dios que los sacó de Egipto y cuando lleguen a la hora de la batalla, sea cual sea la batalla, el sacerdote se dirigirá al ejército y dirá, escuchen israelitas, hoy van a luchar contra sus enemigos. Yo esto, como yo les digo, yo lo aplico, yo lo entiendo a cualquier tipo de duda, cualquier guerra que se presente en tu vida. No tengas miedo. Si tú eres un hijo de Dios y tú le entregas todo a Él, Él está ahí, el ejército te lo preparará, el Señor te lo prepara, que van a venir a tu defensa, vas a venir, vas a estar bien armado, porque están todos los ángeles y arcángeles contigo, a tu lado, que no te van a dejar solo. El Señor ahí está. Entonces, ¿qué te van a hacer? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tú crees en Dios y pones en práctica esa fe. Tienes el ejército de Dios a tu lado. Entonces, ¿por qué tenemos que tener miedo? Entonces dice, no se desanimen, ni tengan miedo, no tiemblen ni se asusten, porque el Señor su Dios está con ustedes. Él luchará contra los enemigos de ustedes y les dará la victoria. Luego hablarán los jefes y dirán, si alguno de ustedes ha construido una casa nueva y todavía no ha vivido en ella, que se vaya a su casa, disfrutan, vive, no te esperes que para después, porque solamente tenemos el hoy. Hoy es el día, hoy hay que disfrutar, porque no sé si mañana vaya a amanecer, pero todo agarrados de la mano del Señor, cumpliendo con los 10 mandamientos, escuchándole a Él. Y el resultado es bueno, porque nos vamos a enfrentar aquí en este caso, con todo, está hablando de la idolatría de todos los dioses paganos, los ídolos paganos, que son todas estas sectas que se está hablando aquí. El Señor a los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos y jebuseos, tal como lo ha ordenado para que no les enseñen a ustedes a hacer las mismas cosas horribles que ellos, para que no te contamines de sus ídolos, de sus mentiras, porque es la trampa, el enemigo, el pecado. Son otros dioses en lo que creen, que nosotros no tenemos que participar con ellos. Simplemente tú sigue tu camino, déjalos, que a ti no te contaminen, que a ti no, y que tú deja esa guerra, no tienes por qué estar metiéndote a tener esa discusión de que esto es el verdadero, esto es la mentira. No, yo lo entiendo y lo aplico así, uh, lo entiendo yo, porque es ese tipo de guerras, de meterte en otras creencias, que otros están convencidos de que les va bien, pero les funciona, pero es para lo malo. Y nosotros como hijos de Dios no podemos participar en ese tipo de ideologías, ideas, idolatrías. Solamente hay un Dios verdadero y que es bueno y que siempre está con nosotros, pero nosotros tenemos que obedecer, cumplir con los 10 mandamientos. Y ahí está muy claramente. Entonces esa es la otra, las leyes de guerra. ¿A qué guerra te estás enfrentando? ¿A qué guerra espiritual? ¿A qué tipo de guerra? ¿De la envidia, del chisme, del acoso? ¿De qué tipo de guerra? ¿De la mentira, de la trampa, de la infidelidad, de del abuso de cualquier cosa que sea? No tenemos por qué tener miedo, tenemos que ser buenos. Pedirle al Señor que nos quite, que nos libre de esas batallas, y de la única manera que vas a estar bien reforzada es en la oración, en la fe, el estar cerca de Dios siendo bueno.
Entonces ahí está las leyes de guerra. Ahora, continúa otra que dice en el capítulo 21, que dice, casos de muerte sin explicación. Dice, si en el país que el Señor, su Dios, les va a dar en propiedad se encuentra en el campo el cadáver de una persona asesinada sin que se sepa quién la mató, los ancianos y los jueces calcularán la distancia que haya entre el lugar donde se encuentra el cadáver y las ciudades más cercanas. Entonces, los ancianos de la ciudad más cercana tomarán una ternera a la que todavía no se le haya puesto yugo, la bajarán a un arroyo que siempre lleve agua y donde nunca se hayan labrado ni sembrado, y allí mismo le romperán el pescuezo. Después se acercarán los sacerdotes levitas, pues el Señor los eligió para que tengan a su cargo los servicios del culto y bendigan en el nombre del Señor. En todo caso de pleito o disputa, su decisión será final. Luego, todos los ancianos de la ciudad se lavarán las manos sobre la ternera muerta y harán la siguiente declaración. Y van a decir, nosotros no matamos a ese hombre, ni vimos cómo lo mataron. Perdona, Señor, a tu pueblo Israel, que tú has rescatado y no lo culpes de la muerte de un inocente. Así no se les pedirá cuentas de la muerte de esta persona. Y ustedes harán lo que es recto a los ojos del Señor y quitarán de entre ustedes la culpa de esa muerte. Fíjense cómo está diciendo que como todo tan estricto, cómo se tomaban las medidas en ese tiempo, pero también hoy en día también es lo mismo, pero aplicada pues al tiempo actual que estamos. Pero el método de cierta manera es similar, porque dice, si en el país que el Señor su Dios les va a dar en propiedad, donde vayas a estar o donde vas a vivir, y te encuentras en el campo el cadáver de una persona asesinada que tú no la asesinaste, le encontraste, pero para que no te culpen a ti, de qué manera tú vas a dar esa información para que no te echen a ti la culpa. Entonces, ¿qué dice? Cuando se encuentra esa persona asesinada sin que se sepa quién la mató, entonces dice, los ancianos y los jueces calcularán la distancia que haya entre el lugar donde se encuentra el cadáver, tomando distancia. Pues yo vine aquí y por ejemplo aquí donde vivo yo, pues aquí vivo yo y aquí me encontré fuera de mi casa o en el medio ahí de la calle, que ya no me pertenece a mí, pero cerca de mí, me encontré ese cadáver, pero yo no tengo nada que ver en eso, entonces hay que llamar a las personas encargadas, en este caso los ancianos que eran los que dirigían y los jueces, los de la ley, dice, calcularán la distancia que hay entre el lugar donde se encuentra el cadáver y las ciudades más cercanas. Entonces los ancianos de la ciudad más cercana tomarán una ternera, que es lo que se utilizaba antes en el Antiguo Testamento, los animales como un sacrificio para eh, entregárselo a Dios, a decir, pues que lo ilumine, ¿no? Que nos ilumine y que salga la verdad. Y después hace el ofrecimiento a decir para que se descubra quién es el culpable de esta persona que apareció aquí, que le quitaron la vida, para que yo no tenga nada que ver. Fíjense qué tan importante es. Y siempre
uh, con Dios en nuestra vida. Dice, después se acercarán los sacerdotes levitas, pues el Señor los eligió para que tengan a su cargo los servicios del culto y bendigan en el nombre del Señor. En todo caso de pleito o disputa, su decisión será final. Luego todos los ancianos de la ciudad se lavarán las manos sobre la ternera muerta, como diciendo, pues aquí así fue, encontramos esto, de esta manera nos consta que esto estaba aquí, de este lugar acá, todo correcto, y que el Señor se encargue de que salga la verdad, se encuentre al culpable. Y harán la siguiente declaración: nosotros, por eso dice, nosotros no matamos a ese hombre, ni vimos, como no somos testigos, cómo lo hicieron, quiénes fueron, no, simplemente no lo encontramos. Y ahí está. A ese hombre ni vimos cómo lo mataron. Perdona, Señor, a tu pueblo Israel. O sea, si alguien lo hizo del pueblo de Israel, pues se va a hacer justicia, pero que hay que, la persona que lo haya hecho, que lo van a encontrar, y el día que lo encuentren, pues está pidiendo ahí misericordia para esa persona que lo haya hecho, que se arrepienta, aunque es en el Antiguo Testamento, pero están intercediendo de cierta manera por esa persona que tú has rescatado, y no lo culpes de la muerte de un inocente. Así no se les pedirá cuentas de la muerte de esa persona, y ustedes harán lo que es recto a los ojos del Señor y quitarán de entre ustedes la culpa de esa muerte. O sea, si nosotros no, no participamos en esto, pues pedir por el pueblo de Dios que no suceda ese tipo de cosas y que se descubra la verdad, encuentren al culpable, y y si no es um, simplemente que se haga justicia, y así todo como debe de ser, como lo que es Dios. Todo lo de Dios es orden, en orden. Y es como hijos de Dios tenemos que actuar así, de esta manera. Y no se le culpe a una persona inocente, que no, sino que pidiéndole a Dios que salga la verdad a la luz y encuentren a través de todas las indicaciones dónde lo encontraron, cómo lo encontraron, qué pueblito está, para encontrar al culpable, pues con investigadores. Aquí me lo encontré, y quién vive aquí, quién vive allá, quién pudo haber sido, y buscar la evidencia. Yo lo interpreto así. O sea, me parece bien interesante cómo Dios, fíjense, por eso digo que las leyes de este mundo se basan, por ejemplo, también aquí en los Estados Unidos, es basado a la palabra de Dios. Dice, y luego también está hablando la ley sobre prisioneras de guerra. Y dice, esta es otra ley sobre prisioneras de guerra, o a los prisioneros de guerra. Dice, cuando presenten batalla contra sus enemigos y el Señor, su Dios, los haga caer prisioneros en manos de ustedes, si alguno de ustedes va entre ellos una mujer hermosa y se enamora de ella y la toma por esposa, deberá llevarla a su casa y hará que se rape la cabeza, se corte las uñas, se quite el vestido que llevaba cuando cayó prisionera y se quede a vivir en casa de él, llorando a sus padres durante todo un mes. Después de eso, podrá el israelita entrar en relaciones con ella. Él será su marido y ella su mujer. Después resulta que no le gusta, podrá dejarla en libertad, pero no podrá venderla por dinero ni tratarla como esclava, ya que la ha deshonrado. Aquí está esta
la ley se escucha muy machista, ¿no? Yo como mujer la leo y no me gusta porque, pero no es que si me guste o no me gusta, sino que es entender que eso era la ley en ese tiempo y que a la mujer no se le tomaba en cuenta. Es, pues simplemente es como si fuera casi un objeto, ¿no? Porque se le permitía al hombre tener todo el control sobre la mujer. Tristemente, ya, este, gracias a Dios han cambiado las cosas, pero aún todavía estamos en ese eh, grandes discusiones de los derechos del hombre y de la mujer, pero yo personalmente, como siempre, dando mi opinión, lo que me dice a mí, lo que yo entiendo, es que todos estos, es, estas situaciones aquí, es lo que se vivía en ese tiempo y de hoy en día es que tenemos el mismo valor. En ese tiempo era así y todavía deben de hay muchísimo, todavía machismo, pero es entender que ninguno de los dos somos más ni somos menos. Tenemos las mismas obligaciones y las mismas responsabilidades morales. Es la dignidad del hombre, tiene que tener, se le tiene que tener, se tiene que dar su lugar, el hombre, su dignidad y también la mujer, su valor como persona, como hijo de Dios, dignidad, compasión, misericordia, valor, amor. Esas son puras consecuencias, yo digo, es la trampa de la mentira. No es más el hombre, ni es más la mujer, ni es menos la mujer, ni es menos el hombre. Son los engaños, las trampas del enemigo para hacernos precisamente este tipo de guerras y de discusiones y para que no haya paz en el mundo, que no haya paz en el hogar, en el matrimonio, en el género humano, tanto hombre y mujer tenemos el mismo valor por ser hijos de Dios y porque tenemos exactamente, somos hijos de Dios y ninguno vale más ni ninguno vale menos, pero simplemente es querer tener el control y que haya uno que se someta al otro, pero a su conveniencia. Pero lo que se nos olvida como hijos de Dios es que tenemos que estar sometidos, no como dice ahí que se malinterpreta, que la mujer se someta al hombre. Sí, pero también el hombre se tiene que someter a la mujer porque son iguales, pareja. Entonces, ¿cuál es el lío? ¿Por qué nos metemos en hacer una guerra en todo esto? Tú te sometes a mí como mi esposo y yo me someto a ti como tu esposa, pero para el bien común, que es el amor, el respeto, el apoyo en todo sentido, y como padres de familia de esos hijos, que los hijos van a llevar tanto sangre tuya como sangre mía, nunca nos vamos a poder desunir, no puede haber desunión. Entonces esa guerra es tonta, es trampa del enemigo, pero se cae en eso. Entonces, aquí eh, se dice que después, si resulta que no le gusta, podrá dejarla en libertad. Y yo me pregunto, y al revés, también si a ella no le gusta, él sería lo mismo. Aquí nada más dice que todo hablando para él, que si a él no le gusta, ya la tuvo, ya todo, y que si no le gusta, después que la deja en libertad. O sea, como si fuera, ¿qué? Dice, pero no podrá venderla por dinero, ni tratarla como esclava, ya que la ha deshonrado. Y él también ya se deshonró, y él también ya se vendió, y él también ya valió chetos. No es que, pero aquí, aquí es que qué triste cómo se trataba a la mujer y que se vea como que nada más el que queda, el que
la que queda mal por todos lados es ella, y todavía se atreven a decir aquí que no podrá venderla por dinero ni tratarla como esclava. Pues si ya la tuvo como esclava, ya la humilló, ya la denigró y ya no le gustó, y él quedó muy bien, puede agarrar otra, porque si es prisionera de guerra y se encuentra otra, hace exactamente lo mismo y así sigue. Aquí no se especifica que, que una mujer hiciera exactamente lo mismo, es nada más a favor del hombre. Qué triste, pero eso es de lo que se vivió, pero qué bueno que de hoy en día démonos cuenta de una vez por todas que el hombre no tiene más valor que la mujer, ni la mujer tiene menos valor que el hombre. Los dos somos exactamente, tenemos el mismo valor, porque somos hijos de Dios. Entonces, ya basado ahora otra, con el siguiente, que es los derechos del hijo mayor. Dice, si un hombre tiene dos mujeres y ama a una y a la otra no, pero las dos le dan hijos y el hijo mayor es de la mujer a la que no ama, cuando llegue el día en que ese hombre reparta sus bienes entre sus hijos, no podrá tratar como hijo mayor al de la mujer que ama, pues perjudicaría al hijo de la mujer aborrecida, que es realmente el mayor. Tendrá que reconocer a este como su hijo mayor y darle una doble parte de los bienes que le correspondan, porque él es el primer fruto de su fuerza y tiene todos los derechos de hijo mayor. Con esta voy a finalizar y voy a seguir haciendo la continuación de las leyes a lo que les tenía, que les quiero compartir, este, porque es mucho para un solo video. Pero aquí, fíjense, una vez más, porque era el Antiguo Testamento, todo era diferente a hoy. Pero qué triste, que desigual está todo, ¿no? Porque decimos derechos del hijo mayor, pero lo que se vivía en el Antiguo Testamento, y que todavía tal vez en algunos países este, se vive de diferente manera, dice, si un hombre tiene dos mujeres, en primer lugar, si un hombre tiene dos mujeres, eso es en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La ley que se permitía. Dirás tú y diré yo, en el Antiguo Testamento, pero de hoy en día, que aunque ya sabemos que no tiene que tener el hombre dos mujeres, no nomás tiene dos, tiene las que quiera, ¿no? Y ya sabiendo que no debemos hacerlo, pero ¿por qué les digo yo todo esto? Para que veamos que lo que se hizo en ese tiempo se sigue haciendo y se seguirá haciendo, a ver hasta cuándo. A eso es mi punto importante, que todo es lo mismo, de un dicho o hecho de otra manera, pero es lo mismo, es el mismo pecado, pero vestido de otro color, de otra forma, de otra manera. Dice, si un hombre tiene dos mujeres y ama a una y a la otra no, en primer lugar digo, bueno, entonces ¿por qué tiene dos mujeres? Si dice que aman una y a la otra no, entonces a la que no ama, ¿para qué la tiene? ¿Verdad? Bueno, pero aquí, del Antiguo Testamento, y si de hoy en día también, si el hombre que tiene una o dos o cuatro, o vete a saber, a una sí la quiere o a cuántas sí quiere y a las otras no las quiere, y si no las quiere, ¿por qué las tiene? Me preguntaría yo. Bueno, pero dice, pero las dos le dan hijos, tanto la que él quiere y la que no quiere. Y
el hijo mayor es de la mujer a la que no ama. O sea, tiene un hijo con la que no ama, de las dos. Dice, entonces la pregunta sería, cuando llegue el día en que ese hombre reparta sus bienes entre sus hijos, no podrá tratar como hijo mayor al de la mujer que ama, pues perjudicaría al hijo de la mujer aborrecida. Entonces, fíjense cómo se contradice aquí todo, ¿no? Digo, qué cosas el ser humano. Porque entonces tienes dos mujeres y dice que si a la que amas, si a la que amas es, es con la que tienes el hijo mayor y a la que no amas es el menor, entonces simplemente por el hecho de que el hijo mayor sea de la persona que amas, no le puedes dejar porque entonces harías sentir mal o despreciar al hijo de la mujer que no amas. Entonces yo digo, fíjense nada más, ¿por qué digo todo este trabalenguas, que parece trabalenguas? Entonces, ¿para qué tienes dos mujeres o más? Si desde ese momento que tienes las mujeres, sabes que va a haber problemas, porque vas a posiblemente tener hijos. Entonces, ¿por cuál te vas a decidir? Entonces, no va a ser tu hijo, me pregunto yo, te pregunto tú qué piensas. Entonces, si tienes hijos, ya sea con la esposa o no la esposa, pero de todas maneras, sea esposa o no esposa, es tu hijo de sangre. Eso no te quita tu responsabilidad y que tú te metiste en ese lío. El niño no pidió venir, pero ya hiciste ahí un desastre por tener dos, tres o cuatro. Imagínense, con dos. Y el daño que se causa cuando tú todo eso pudiste haberlo evitado. ¿Qué culpa tiene el hijo a tu hijo que lo tuviste con la que tú no quieres y que por ese simple hecho lo vas a, mejor dicho, va a tener más privilegios ya me hice bolas, que si tienes el hijo con la persona que amas y tienes otro hijo con la esposa que no amas, no le vas a poder dejar al hijo con el que amas, que sea el primero, porque no puedes hacer sentir mal al otro. Pero yo, como digo, ese lío, ¿qué culpa tienen los hijos de que los hayas puesto en esa posición? Que ya desde ahí es un gravísimo problema para toda la vida, mental, emocional, estemos en el siglo que estemos. Es nada más para darnos cuenta del daño que hacemos. Por eso me estoy enfocando mucho en eso, el daño que hacemos, cuando todo eso se puede evitar. Dice, entonces dice, sus bienes entre los hijos no podrá tratar como hijo mayor al de la mujer que ama, dice, pues perjudicaría al hijo de la mujer aborrecida, que es realmente el mayor. Tendrá que reconocer a este como su hijo mayor, o sea que con el que sea, que aunque tenga el hijo con la mujer que ama, no lo puede, porque la ama no le puede dejar la herencia, se puede decir, porque el que realmente es el hijo mayor es con la que él no quiere. Pero pues aquí lo que yo veo es el gran problema en que causa a los hijos. Dice que es realmente el mayor. Tendrá que reconocer a este como su hijo mayor y darle una doble parte de los bienes que le correspondan, porque él es el primer fruto de su fuerza y tiene todos los derechos de hijo mayor. O sea que al otro, simplemente de la mujer que él no ama, no le va a tocar nada, sino que lo que le tocaba al otro, del que aborrece, se lo va a tener que dar este,
al que sea el primero, es al que se lo tiene que dar, lo que al otro le corresponda. No es mita y mita, sino que al que, al que sea el mayor, pero si de la que ama no, sino que de la que no ama, es a la que le va a le va a tocar lo que le toca al otro, doble. Qué triste, qué triste. Y por eso me parece a mí tan importante los líos. Tal vez no me di a entender aquí, pero ustedes allá, que lo escuchen y lo lean y ustedes entiendan lo que el gran problema en que nos metemos, que Dios es muy claro, dejó las leyes y tenemos que escuchar, obedecer, entender que simplemente tenemos que ser buenos, dar y tratar al otro como quieres que te traten a ti. Es dar amor, compasión, misericordia, porque nosotros, cuando el Señor le pedimos perdón por todas nuestras fallas y Él nos perdonó, Él nos transformó, Él tomó misericordia con nosotros, así como dice en el Padre Nuestro. Si nosotros queremos que nos perdone nuestro Señor, que nos limpie, que nos purifique, que nos santifique, que nos dé una segunda oportunidad, ¿por qué cuando Él ya nos hace esa transformación, nos acepta de nuevo, nosotros no queremos tener el mismo comportamiento con nuestro prójimo? ¿Por qué? Porque para nosotros sí, que a nosotros se nos ayude, que se nos dé, que se nos trate bien, pero nosotros al otro no. Entonces, ahí es donde tenemos que reflexionar mucho y darnos cuenta de que nos hace mucha falta entender la palabra de Dios, y más que entenderla, es entenderla, amarla y respetarla, pero poner en práctica esa fe y cambiar definitivamente nuestra manera de vivir, nuestra manera de tratar al prójimo, nuestra manera de, de ponernos en el lugar de nuestro prójimo. Cumpliendo con los 10 mandamientos, como les digo, yo me doy cuenta de que con eso, que se escucha tan poquitos, pero que con esos 10 abarca todo el bien y el mal de todo lo que hay en el mundo, de las decisiones y el resultado. Porque esos 10 mandamientos resumen todo. Para ser bueno, para que te vaya bien en la vida, y también si desobedeces, fíjense qué simple lo veo yo. Cumpliendo los 10 mandamientos, tienes el éxito en la vida como ser humano, porque todo tu comportamiento, todo, si lo pones en práctica, todo lo que dice allí en esos 10 mandamientos, las ramas del bien se extiende en abundancia, nada te va a faltar, todo vas a tener paz contigo misma, vas a estar, te vas a sentir amada, tranquila, respetada, valorada, no vas a ser egoísta, engañosa, tramposa, lujuriosa, no vas a hacer nada de eso, no vas a tener envidia, no vas a criticar, no nada, vas a amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con tu vida, con tus actos, con tu fe, toda tú te vas a entregar 100% a Él. ¿Y cuál va a ser el resultado? Pura luz, puro amor, pura paz. ¿Y cuál será la consecuencia de todo eso? Abundancia, de todo. No te va a faltar absolutamente nada, porque te vas a sentir amada, respetada, valorada, buena persona. Porque en ti, en tu corazón, no va a haber maldad, no va a haber coraje, no va a haber resentimiento, no va a haber crítica, no va a haber envidia. Lo que va a abundar en ti va a ser el amor y el deseo ferviente
de amar al prójimo, de amar a Dios, de amarlo, de cuidarlo y no seguir dándole latigazos que ya Él pagó por nosotros en la cruz. Y si nosotros desobedecemos, estamos ahí, no lo hemos bajado de la cruz, lo seguimos latigando, lo seguimos humillando, lo seguimos escupiendo, lo seguimos negando, lo seguimos dejando solo. Nada más hay que ponerse a reflexionar en eso. Y si desobedecemos esos 10 mandamientos, que comenzando, el número 1, que ames a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si desobedecemos eso, es todo lo contrario, que va a haber oscuridad, cargo de conciencia, pecado, lujuria, envidia, chisme, eh, 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 poner trampas, el no cumplir a Dios, no acordarnos de Dios, abandonarlo por completo. O sea, todo el pecado, pura oscuridad nos vamos a volver. Entonces, ¿qué vamos a estar? Encadenados, amargados, todo negro a nuestro alrededor, sin ninguna esperanza de nada, a oscuras, sin luz. Pero eso lo decidimos cada uno de nosotros. Por eso simplemente tenemos que reflexionar en que quién tiene el control de tu vida. El Señor, aquí está todo. Antiguo y Nuevo Testamento. Es el tesoro, es el testamento de la vida. Qué lotería, qué nada. Es el éxito de la vida de ser un hijo de Dios. Pero somos tan traicioneros, tan mentirosos, tan hipócritas, tan malos, tan convenencieros, que tristemente a mí se me desgarra el corazón cada día y está ese crecimiento terrible de ese estar manipulando la palabra de Dios a diestra y siniestra a nuestra conveniencia, con mentiras, con engaños, hacer todo lo que nos dice aquí que no debemos hacer, se está haciendo justificando que Dios es amor, que Dios es amor, pero no es un alcahuete, no es tu burla. Y todo lo que nos dice que no es permitido, se está permitiendo con su palabra y con la palabra en la mano y lo estás predicando, que es algo bueno. Y lo estás viviendo y estás diciendo que Dios es amor. Que sí, sí es amor, pero no para que te burles de él ni que lo utilices para tú hacer tus fechorías y estés llevando a otros a que caigan en ese infierno, porque tú los estás llevando con tu ejemplo, con tu estilo de vida, con tus hechos, tu vida, les estás diciendo que sigan, que no es malo, porque les estás hablando de la palabra de Dios, porque Dios dice que esto, que el otro, no, Dios es muy claro y nos lo dice, por un lado y por otro, por eso están las leyes, están los 10 mandamientos, nos guste o no nos guste. Pero si no queremos obedecer, si no queremos que nos vaya bien, no nos quejemos. Yo nada más digo, cada quien somos libres de hacer, no estamos obligados a nada, el Señor no nos obliga, pero no lleves a otros a la desgracia, a la confusión, a la mentira, al engaño, para querer es estar entre las dos aguas, estar que sí y a la vez lo que se está viviendo, lo que se está, este, pues sí, simplemente viviendo lo que tú estás teniendo en tu vida, y estás viviendo en tu vida, que es lo que el Señor dice que no debemos de vivir, y lo estamos haciendo, y todavía decimos que está bien. El Señor nos va a pedir cuentas, y no porque la gente que esté criticando en el sentido de que se esté uno metiendo en cómo vive la vida cada quien, uno puede hacer lo que quiera,
pero no a costas de la palabra de Dios, que Dios lo permite, porque Dios no es un Dios de burla. Si no, entonces, si fuera permitido todo eso, que nos dice que no, ¿para qué iba a hacer las leyes? ¿Por qué nos dice que no debemos hacer esto, que no debemos hacer lo otro? Y sobre todo, que no es nada más que se diga ahí que no se debe hacer, sino lo que la evidencia de la vida. Yo nada más me baso a evidencias de la vida. La evidencia de la vida que te dice que cuando tú haces todo esto que el Señor nos dice, que no seas infiel, que no engañes, que no hagas trampas, que no robes, que no hagas, que no quites vida, que cuides a tus hijos, que cuides tu matrimonio, que cuides tu dignidad, que te valores, que te respetes, que respetes a los demás, que seas compasivo, misericordioso, no pongas trampas, no le hagas daño a nadie, que no quites la inocencia a nadie, no le hagas daño a nadie. Si todo eso que hoy se está diciendo que se puede y que no, y que porque Dios es amor, entonces ¿por qué lo dejaría Dios ahí? Y vemos la evidencia que la consecuencia es mal. Si uno vive una vida así, de perdición, ¿cómo está la persona? ¿Cómo te sientes tú como persona? Tú mismo eres tu propio juez. ¿Y por qué? Porque tú mismo sabes que eso no está bien. Tu mismo cuerpo te lo dice que no está bien. Tu espíritu, el Espíritu Santo te dice, no está bien, aunque tú te quieras engañar que estás bien. ¿Cómo vas a estar bien diciendo que no es malo que le seas infiel a tu esposa o a tu esposo? O que le hagas daños a los niños, que les quite la inocencia, que les hagas tanto daño. Como hoy precisamente estaba mirando un video donde ni siquiera me imaginaba yo que era eso, y que una mujer de 38 años y en una tienda, en una Walmart, que se había comunicado la señora esta con una muchachita de 14 años y para cosas que ya se imaginarán qué. Entonces ahí una persona ya tenía todo, la estaba tal vez siguiendo, no sé cómo sería, pero total, la agarraron y todavía le dijeron, y con la evidencia en la mano del teléfono que le enseñan, y toda diciendo que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no era cierto, que no y que no. Al último, pues, ahí mismo, pues la arrestaron, y al último, pues, que sí. Entonces yo me quedo pensando, ¿qué mundo vivimos? Una mujer, antes era raro que escuchara uno todo esto, ¿no? Una mujer de 38 años con una de 14 y luego todavía poniéndose en plan con otro o para llevarlos a un hotel o con otro, que con un niño o algo así. Imagínense todo el daño que se hace y te quedas tú, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos actuando de esta manera? La ausencia de Dios. Y a mí sí me duele mucho que a los niños, a la gente inocente, no nada más a los niños, a la gente inocente, que no tiene esa malicia, que cree, confía en las personas a que te proponen tal vez algún trabajo, algo que uno piensa que no te es con trampa, que no te van a quitar dinero, que no te van a, cualquier cosa, que tú confíes y la gente abuse, te quite esa inocencia de confiar y que tú ya después tienes desconfianza, no de todos, pero ya tu fe en la gente, en el ser humano, o que no sea mentira, ya te hicieron daño, porque te quitaron tu inocencia de confiar en las personas, porque tú creías una cosa y resultó que no era como debía de ser. ¿Con qué cuentas con qué cara le vamos a llegar a Dios? Estar cuando estemos frente a Él. Y creemos que no va a pasar nada. Cada quien, cada quien. Yo nada más, lo único que yo digo en mi vida es, ayúdame Señor, a cada día ser una persona mejor, y yo les comparto todo esto a mis hijos, cómo pienso, cómo soy, tal vez muy dura se escuchen, no me entiendan, se sientan mal, pero con el tiempo van comprendiendo, y cuando yo ya no esté aquí, van a comprender todavía más de todo lo que yo les decía, aunque se escuchaba,
se escucha muy fuerte, como que no te importan, como que eres muy cruel, como que eres muy dura, no, porque tenemos que aprender a ser las personas claras, directas, con respeto, pero decirles el porqué de las cosas y que tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. No tenemos que seguir todavía con el mismo chip de las generaciones atrás. Tenemos que quitarnos de esa manera de pensar, de que tenemos que nuestra responsabilidad de nosotros, los adultos, ya personas como yo que ya vamos para afuera, es instruir a los que vienen, a darles las herramientas de cómo protegerse, cómo ser buenos, cómo detectar, cómo saber cuándo las señales de que se anticipen a que vean el comportamiento de las personas para que se den cuenta hacia dónde van las cosas, que sepas defender, no pelear, pero también primeramente uno aplicarse lo que uno está detectando a las demás personas, uno sea el primero que tiene uno que hacer el cambio, de no hacerle daño a nadie, de no quitarle nada a nadie, ser honesto contigo mismo, con los demás, decir las cosas de frente, no groserías, decir en lo que tú no estás de acuerdo con lo que se te está diciendo, que haya ¿cómo se puede decir? Que haya ese diálogo con confianza, exponer lo que me gusta y lo que no me gusta, con lo que estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y por qué, dar mis razones, el por qué no, no para pelear, para llegar a un acuerdo, se toma o se deja, pero en santa paz. Siempre que tenemos que estar, cuando estemos tratando cualquier cosa, siempre tiene que ser el diálogo, como nos dice aquí el Señor, llegar en son de paz, no para pelear, para encontrar soluciones en lo que no estamos de acuerdo y decir mi punto de vista. Tanto derecho tengo yo de exponer mi punto de vista como tiene derecho de exponer su punto de vista en lo que no está de acuerdo o lo que sí está de acuerdo la otra persona. Respeto con respeto. Todo mundo tenemos derecho a exponer nuestro punto de vista y llegar a un acuerdo, no para pelear. Y no se trata de ganar, que yo siempre gano porque yo siempre tengo la razón, no. Es llegar a un acuerdo, exponer en santa paz. Qué bonito. ¿Quién se va a quejar así? ¿Cómo va uno a poder criticar así si adaptamos ese sistema de vida? Y mucha gente podrá decir, eso no existe. Sí, sí existe. Lo que pasa, debería de existir, pero lo que pasa es que no queremos aplicarlo en la vida porque todo está corrupto. Todo es pura hipocresía, pura mentira, puro hablar de los demás, no ser honestos, ni hacer las preguntas cuando verdaderamente se tienen que hacer las preguntas. Las dudas que uno tenga, las tiene que hacer en el momento oportuno a la persona que uno quiere hacerle, que tenga esa duda, que uno tenga esa pregunta. Directamente hacérsela a la persona, decirle esto, sin pelear, que exista el diálogo, que te sientas tú con la libertad de poder hablar con aquella persona. ¿Quién se va a quejar así? Todo mundo tenemos derecho, como se dice, mi derecho termina donde comienza el de la otra persona. El respeto. Si yo llego a un lugar, si yo llego, el que llega tiene que saludar. Si yo llego, mi obligación como persona es buenos días, buenas noches, buenas tardes, lo que sea. Si yo llego, tengo que saludar. Si no me responden las personas, yo ya cumplí. Tal vez sea que si no, porque no me escucharon o porque no les caigo bien, pero yo ya cumplí, no me tengo que sentir mal porque yo ya cumplí. Y si la persona me dice, oye, no me saludaste, no, pues yo llegué y saludé, tal vez no escuchaste, y si no escuchaste, pues ¿qué voy a hacer? Pues yo ya saludé. Y si no me quieres contestar,
pues ya, yo sigo saludando, llego y saludo. Y si no me contestas, entonces, oye, ¿por qué no me saludaste? ¿Por qué no me dijiste buenos días? No, porque ahí es donde empieza uno. Y ahora no me contestó. Oh, pues que ya le caigo mal. ¿Qué fue lo que hice? Ya empieza uno a hacerse la historia mal. Se está uno complicando cuando no hay necesidad. Yo cumplo, yo llego, buenos días, no me responden, no, sea porque no me quieres saludar, no me quieres contestar, te caigo mal. Entonces, ese no es mi problema, no lo tengo que tomar personal. Yo llego, saludo, punto. Y es tan fácil la vida, pero el ser humano estamos tan complicados y tan sentidos que estamos de mírame y no me toques, pero nada más somos sentidos cuando se nos hace a nosotros, pero cuando nosotros le hacemos al otro, ahí sí no somos sentidos, somos incomprendidos. Es que no me entendiste, es que no esto, no. Hay que ponerse, como siempre digo, en el lugar de la otra persona y santos remedios. Se evitan muchas cosas, pero ese es mi pensamiento, es la manera en que yo vivo mi vida, que la estoy poniendo en práctica y me doy cuenta que el resultado es muy bueno. ¿Por qué? Porque estoy en paz conmigo misma. Estoy bien, estoy tranquila. ¿Qué más quiero? Pero cada quien. Bueno, pues ahora sí, continuaré. Primeramente Dios, haciendo de lo de las otras leyes, lo que Dios me permita que les comparta, que me parece muy interesante para ir abriendo esa mentalidad que tenemos. Y vamos a ir cambiando poco a poquito. Espero no les enfade. Y si no, pues de todas que voy a hacer, ¿no? Ahora sí, yo nada más aquí traigo los temas, los expongo, es lo que yo pienso, como yo lo entiendo, como yo lo interpreto, lo que dice la palabra de Dios, pero tú allá en tu casita tienes la última palabra. No es eh, a fuerzas, es que tú agarres la Biblia y lo compruebes por ti mismo y pongas en práctica lo que Dios nos dice. Y la decisión es tuya. Así de que, si te gustó el video, compártelo. Gracias por las, a los suscriptores. No me dejen sola, acompáñenme. Ay, qué calor. En el próximo video. Y misión cumplida por el día de hoy en la escuelita del Señor. Ya muy tarde, ya son 5 para las 10 de la noche. Muy tarde. Y ahorita me voy a acostar. Y pues los espero en el próximo video. No me dejen sola. Acompáñenme y bendición para ti y toda tu familia. Buenas noches, buenos días y buenas tardes. Adiós. Me despido desde esta bellísima comunidad de Limor aquí en California y mi nombre es María López. Adiós.